Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te traigo un contenido sobre medidas cautelares, porque he observado que por lo menos mis alumnos se equivocan bastante en los test en cuanto a esas preguntitas que a veces se cuelan sobre medidas cautelares, tanto en los test como en los casos prácticos. Las medidas cautelares no es que sean muy difíciles de estudiar, pero sí que es cierto que hay que estar pendiente de algunos detallitos para que no nos líen en los test y en los casos prácticos. Así que empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Las medidas cautelares dentro del ámbito civil se encuentran reguladas en los artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hoy me gustaría que te quedaran claros algunos aspectos que son un poco peliagudos y que es donde observo que la mayoría de opositores os equivocáis a la hora de responder a los test. El primer concepto del que no debes dudar es que las medidas cautelares en el ámbito civil se solicitan, las solicita la parte y no pueden ser acordadas de oficio. El tribunal por sí mismo no va a adoptar medidas cautelares. Es cierto que la ley prevé excepciones para el caso de los procesos especiales, esos procesos que tratan sobre divorcio, matrimonios, hijos menores, temas de incapacidad, pero en cualquier caso ahora mismo estamos hablando de los procedimientos generales. En general, no es posible que estas medidas cautelares se adopten de oficio, sino que tiene que pedirlo la parte interesada. Y otra cuestión muy importante es que el tribunal nunca va a adoptar medidas cautelares más gravosas que las solicitadas por la parte. Entre las medidas cautelares que se pueden adoptar dentro del ámbito civil se encuentran el embargo preventivo, el depósito de la cosa sobre la que trata el pleito en el propio juzgado, es decir, que la cosa se deposite en el juzgado en lugar de seguir en poder de quien la tenía. También se puede pedir que cese provisionalmente una actividad, cuando se considera que esa actividad puede ser perjudicial para alguno de los intervinientes en el procedimiento, y también se puede solicitar, entre otras cosas, la intervención o administración judicial de determinados bienes. Al final se trata de medidas que lo que persiguen es proteger el bien jurídico que se discute, preservar los derechos y que durante la tramitación del procedimiento haya bienes y derechos que queden blindados de alguna manera, de tal manera que en lo que se tramita el procedimiento no existan cambios en las situaciones jurídicas o en los objetos sobre los que trata el pleito, y de esa manera cuando recaiga la sentencia esos bienes jurídicos y esos derechos hayan estado protegidos a lo largo de ese procedimiento y la sentencia también pueda ser eficaz. Otra cuestión sobre la que observo fallos en los test, y es el momento en el que se pueden solicitar las medidas cautelares. Bueno, lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil es que las medidas cautelares de ordinario, como norma general, se solicitan junto con la demanda, es decir, cuando se interpone la demanda, conjuntamente en la propia demanda se solicita la adopción de determinadas medidas cautelares. Pero es cierto que la propia ley contempla la posibilidad de que se puedan solicitar esas medidas cautelares en otros momentos. De hecho, contempla la posibilidad de que ya antes de interponer la demanda, el solicitante, el demandante, solicite la adopción de medidas cautelares por motivos de urgencia o de necesidad. Es decir, que ya antes de interponer la demanda se puedan solicitar y adoptar esas medidas cautelares. En este caso, cuando se solicitan con anterioridad a la interposición de la demanda, es importante que tengamos claro que quedamos sujetos a plazos. Y es que si finalmente el tribunal adopta esa medida cautelar que le hemos solicitado, estaremos obligados a interponer nuestra demanda ante ese mismo tribunal que conoció de esa solicitud de medidas cautelares en el plazo de 20 días desde que la medida fue adoptada, porque de lo contrario la medida quedará sin efecto. La ley prevé incluso que con posterioridad a la interposición de la demanda, incluso estando ya pendiente el recurso, pendiente de resolución, se puedan solicitar medidas cautelares, siempre y cuando se hayan producido hechos o circunstancias que justifiquen que se soliciten esas medidas cautelares en ese momento. Otra cuestión en la que también observo fallos, sobre todo en los casos prácticos, es acerca de esas situaciones en las que ya no se mantienen las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se han adoptado no pueden mantenerse eternamente en el tiempo, y de hecho existen una serie de momentos en los cuales ya no tiene sentido el mantenimiento de esas medidas cautelares. Uno de ellos es cuando ya termina el procedimiento. Cuando el procedimiento ya ha terminado, por ejemplo por sentencia, no tiene sentido mantener
una medida cautelar. Ya no puede mantenerse esa medida. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una sentencia que resuelve ese procedimiento, en esa sentencia ya habrá unos pronunciamientos, habrá una condena en su caso para el demandado y entonces ya no tendrá sentido esa medida cautelar. Imaginémonos, por ejemplo, que se ha pedido como medida cautelar el cese de una determinada actividad. Por ejemplo, una obra. Se está haciendo una reforma, una obra, y se paraliza, se solicita como medida cautelar, y lo acuerda así el tribunal, se acuerda el que se pare esa obra. Bueno, pues en ese caso, cuando ya haya una sentencia, esa sentencia determinará qué tiene que ocurrir con esa reforma o con esa obra, pero ya lo que tendremos será un pronunciamiento de una sentencia. Ya no continuamos aplicando la medida cautelar, ya no será un cese provisional de la actividad, sino que ya por sentencia el juez habrá decidido si esa obra continúa o no continúa, o si hay que demoler lo que se ha construido. En cualquier caso ya no tiene sentido la medida cautelar, sino ya lo que es propiamente el cumplimiento de la sentencia. Ocurriría lo mismo, por ejemplo, en el caso del embargo preventivo. Imaginémonos que se ha producido un embargo preventivo porque el demandado debe una cantidad de dinero y no está pagando esa cantidad de dinero, y entonces se le embarga con carácter preventivo durante la tramitación del procedimiento. Imaginémonos que ya el procedimiento termina y recae una sentencia en la cual se condena al demandado a pagar. En cualquier caso, si no cumple con esa condena, se podrá plantear una ejecución de sentencia y podrá haber un embargo, pero ya será un embargo, no un embargo preventivo. Ya no será una medida cautelar, ya será propiamente cumplir una sentencia. Por tanto, ya no estamos hablando de medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen sentido durante la tramitación del procedimiento. Otro aspecto que señala la ley es que tampoco podrá mantenerse una medida cautelar cuando el procedimiento judicial haya quedado parado durante más de 6 meses por causa imputable a quien solicitó esa medida cautelar. Porque claro, imaginemos que el solicitante de la medida decide paralizar, pide la suspensión del procedimiento por los motivos que sean y logra dilatar el procedimiento. Imaginémonos lo que sería que esa medida cautelar durante muchos meses pudiera seguir en vigor. Esto provocaría lógicamente un perjuicio muy importante para quien tenga que soportar la medida. Así que la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que hace es acotar los márgenes temporales y lo que establece es un plazo de 6 meses. No puede ser que se mantenga la medida cautelar si ha habido una paralización del procedimiento, si el procedimiento ha quedado suspendido por más de 6 meses a causa del solicitante de la medida. Distinto sería que la causa de la suspensión no fuera responsabilidad de quien ha solicitado la medida, sino de otro interviniente en el procedimiento. Y una cuestión fundamental que quiero que te quede muy clara, porque veo que os hace dudar muchísimo, observo en mis propios alumnos cómo se equivocan en los test y también que me preguntan mucho sobre este tema porque no termina de quedar claro. Es la cuestión de la adopción de las medidas cautelares sin audiencia del demandado. Esta cuestión quiero que os quede muy clara para que de esa manera falléis menos en los test y en los casos prácticos. Lo primero que tenemos que tener claro es que las medidas cautelares, como norma general, lo normal es que se adopten previa audiencia del demandado. Es decir, que primero escuchemos al demandado antes de que el tribunal adopte o no adopte la medida. Esa es la norma general. Sí que es cierto que es posible que el tribunal adopte la medida cautelar sin haber oído al demandado. ¿En qué casos? Cuando el solicitante de la medida cautelar lo pide así, que se haga sin audiencia del demandado, acreditando razones de urgencia o también alegando que esa audiencia al demandado, el escuchar al demandado y dar traslado al demandado de la medida cautelar que se pretende, puede comprometer la eficacia de esa medida cautelar. En esos casos, el tribunal lo que sí que podría hacer es adoptar la medida cautelar sin haber oído al demandado y lo haría por auto y en el plazo de 5 días. También es importante que os quede muy claro la resolución y el plazo, que es por auto y que es en 5 días, porque normalmente en los test van a intentar también liaros con esto. Así que es muy importante que tengamos claro que se puede dictar ese auto en el plazo de 5 días. Aunque la medida cautelar en este caso se haya adoptado sin darle audiencia al demandado, esto no significa que el demandado quede despojado de toda posibilidad de alegar frente a la medida cautelar. Sí que puede alegar. Lo que ocurre es que contra este auto que ha dictado el tribunal no cabe recurso, lo que sí que cabe es oposición. Esto también es muy importante que lo tengamos claro. No cabe recurso, lo que sí que cabe es oposición.
Y esa oposición puede tener lugar en el plazo de 20 días y son 20 días a contar desde que al demandado se le notifica el auto por el cual se acuerda esa medida cautelar. Todo esto es muy importante que en cuanto a plazos y en cuanto a resoluciones lo tengamos muy claro. El demandado dispone de 20 días desde que se le notifica el auto para oponerse. Por tanto, no cabe recurso, lo que cabe es oposición y son 20 días desde la notificación del auto en el que se acordó la medida cautelar. Porque también podría ocurrir, por esas razones de urgencia o necesidad, que no coincidiera el momento en el que empieza a implantarse esa medida cautelar y el momento en el que se le notifica el auto adoptando la medida cautelar al demandado. Es muy importante que esto lo tengamos claro. A veces, por razones de urgencia o necesidad, podría adoptarse la medida cautelar y que la notificación del auto fuera algo posterior. El margen que nos da la ley para que se pueda oponer el demandado a la medida cautelar es de 20 días desde que se le notifica el auto. Esa es la fecha que tenemos que tener en cuenta. El momento de notificación del auto. A partir de ese momento dispone de 20 días para oponerse. Y podría ocurrir que no fuera a la vez la notificación del auto y la implantación de la medida cautelar. Por eso, de cara a casos prácticos, la fecha que tenemos que tener en cuenta es la de la notificación del auto. A partir de que al demandado se le notifica el auto, dispone de 20 días para oponerse. Y la última cuestión sobre medidas cautelares que quiero que te quede muy clara es la que tiene que ver con la prestación de caución. ¿Qué es esto de la prestación de caución? Quien solicita una medida cautelar tiene que prestar caución, es decir, tiene que consignar una cantidad de dinero determinada que le indicará el tribunal. ¿Esa caución para qué sirve? Sirve para garantizar de alguna manera que se puedan cubrir los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de la aplicación de esa medida cautelar que se pueda adoptar. Entonces, de lo que se trata es de dejar garantizadas esas cantidades económicas, por eso es necesario prestar caución antes de que se inicie cualquier actuación para aplicar esa medida cautelar que se ha adoptado. Importante, también a efectos de los test y de los casos prácticos. Ya hemos dicho que se adopta la medida cautelar por auto. En ese auto se expresará la cuantía de la caución que tiene que constituir, que tiene que prestar quien ha solicitado esa medida cautelar, porque si no presta caución no se va a hacer nada para implantar esa medida cautelar. Pero muy importante, con posterioridad a que se preste caución, el tribunal dictará otra resolución, una providencia. En esa providencia, ¿qué es lo que hace? Expresar que la caución está correctamente constituida, que es suficiente y que se ha prestado adecuadamente. Es importante que tengamos en cuenta que la medida cautelar se adopta por auto, mientras que la suficiencia y calidad de la caución se valora por providencia. Es decir, son dos resoluciones diferentes y es muy fácil que en los test, cuando se hace referencia a la prestación de caución, se os vaya a la cabeza a un auto. No, cuando se ha prestado caución, se dicta una providencia para que el solicitante sepa que efectivamente ha prestado correctamente la caución y que el tribunal entiende que está correctamente prestada. Bueno, opositores, espero que esta píldora justiciera os haya sido muy útil y que os haya quedado un poquito más claro todo esto de las medidas cautelares dentro de la jurisdicción civil. Ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar algún comentario sobre el contenido de hoy por aquí abajo, estaré encantada de leerlo y también estaré encantada de que me digáis cuáles son esos aspectos de la oposición que se os están atragantando un poquito y para los que os vendría muy bien que siguiéramos elaborando contenidos para este canal. Yo, si me lo dices, estaré encantada de ayudarte y de tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuevos vídeos para las píldoras justicieras. Y bueno, también por aquí abajo te dejo mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario para la Administración de Justicia, aquí estoy encantada de ayudarte. Ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.